Capítulo 4. Estómagos vacíos. Drizzt dobló una esquina y corrió a toda velocidad con una horda de enfurecidos enemigos pisándole los talones. Se volvió para lanzar una flecha, que abatió a un orco gritón. Pero tuvo que saltar hacia un lado, dar una voltereta cayendo de pie y torcer otra esquina, para esquivar una lluvia de lanzas y grandes piedras que volaba a su alrededor. Torció otra brusca esquina y se topó con un enorme ogro. Sin detenerse, el drow echó el cuerpo hacia atrás. La maza del ogro descendió, pero Drizzt se anticipó, apuñalando al ogro en la ingle. La bestia pegó un bote y, antes de que pudiera reaccionar, Drizzt ya se encontraba a su espalda. El drow lanzó 2 tajos con sus cimitarras a las piernas del ogro y siguió hacia adelante. No pudo evitar sonreír al oír la conmoción a sus espaldas cuando la horda perseguidora se dio de bruces con el ogro herido. Tras doblar otra esquina, el drow distinguió al final del pasadizo el muro metálico con una rejilla justo en el centro. Sin aminorar su carrera, agarró su arco, Taulmaril, y lanzó una flecha. El proyectil mágico impactó en uno de los barrotes de la rejilla lanzando chispas que iluminaron el muro. El sonido del metal chirriando al deslizarse resonó en el túnel, y el drow oyó las voces de los enanos. Una antorcha iluminó el hueco donde había estado la rejilla metálica y Drizzt saltó hacia el interior. En cuanto estuvo fuera del paso, la brigada de enanos colocó una balista, cargada con una gruesa lanza de aspecto extraño. «¡Disparad!», gritó el drow, sabedor de que sus perseguidores le pisaban los talones. La lanza surcó el aire e impactó en los enemigos que corrían en cabeza de la horda. El proyectil hueco se deshizo en 1000 pedazos, esparciendo la brea ardiente que transportaba en su interior. Los aullidos de agonía retumbaron al otro lado del muro de hierro. Los enanos irrumpieron en carcajadas y se felicitaron entre sí, mientras sellaban el hueco con una gruesa plancha de metal. «Tenemos otra placa lista en la 4ª sala al sur», le comentó un enano de barba amarillenta a Drizzt. «Por si quieres hacer otra excursión». «Por hoy ya basta», replicó el drow. En esta última incursión por la antípoda oscura superior se había visto obligado a llamar a Genwibar. «Quizá mañana». El enano de la barba amarilla le contempló con curiosidad. «¿Qué ocurre, elfo? ¿No has encontrado nada?» Drizzt se encogió de hombros por toda respuesta. Después de la refriega en el Valle del Guardián, los enanos habían tenido que volver a encerrarse en Mithril Hall y habían vuelto a centrarse en los túneles. A sugerencia de Bruenor y con la aprobación de Connerad, habían desarrollado un sistema de placas correderas para abrir, solo un poco y por unos instantes, los muros de protección y permitir así que Drizzt saliera a investigar. Estaban a mediados del mes de Martillo, el primero del año 1485, y Drizzt había salido varias veces a los túneles. Pero sin éxito. No había señales de Wulfgar ni de Regis. De los monstruos sí. Orcos, goblins, ogros y drow abarrotaban los túneles alrededor de Mithril Hall, y el cerco a la ciudadela era cada vez más férreo. Igual a Bruenor y Connerad habían considerado la posibilidad de abrirse paso por los túneles hacia la superficie al este, a la otra orilla del Surbryn, desde donde podrían atacar al ejército que asediaba la ciudadela. Sin embargo, por los innumerables campamentos y guarniciones enemigas que se había encontrado en sus salidas, Drizzt dedujo que eso era exactamente lo que quería el enemigo. El coste de abrirse paso a través de la antípoda oscura superior sería muy elevado. Y si Wulfgar y Regis seguían en los túneles, nada indicaba que se estuvieran acercando a Mithril Hall. La preocupación de Drizzt por sus compañeros iba en aumento. Dada la numerosa presencia de elfos oscuros en la antípoda oscura, si Wulfgar y Regis estaban por la zona, lo más probable era que estuvieran en manos del enemigo, o muertos. Se llevó las manos al rostro e inspiró con fuerza para recobrar el control de sí mismo. No quería perder la esperanza, aunque también sabía que debía prepararse para la evidente posibilidad de no volverlos a ver, ni vivos ni muertos, y de que ni él, ni Catibrie, ni Bruenor supieran jamás cuál había sido el destino de sus amigos. Una fila de enanos cruzó la enorme puerta metálica que daba acceso a la cámara reforzada que hacía las veces de despensa en la ciudadela Advar. Los enanos tiraban con fuerza de las pesadas cuerdas que arrastraban 3 grandes carros. 180 kilos en cada carro, señaló Nigel Thunderstorm, de los Thunderstorm de Felbar, una familia reconocida por sus habilidades culinarias. Nigel había llegado a Advar unos 50 años atrás, invitado por el rey Arbron para ser su cocinero personal. En principio, el puesto iba a ser temporal, puesto que Nigel tenía la intención de retornar a Felbar cuando su madre, Nigella, se retirase. Pero había encontrado un hogar en Advar, y una esposa y 2 hijos. Había tenido una buena vida, ajetreada y llena de reconocimientos a su labor. Su reputación estaba a la altura del prestigio de los Thunderstone, que presumían de un linaje repleto de grandes cocineros y cerveceros presentes en muchas de las comunidades de enanos repartidas por Faerun.
En esos momentos, con los rigores del invierno oprimiendo a la ciudadela cercada, el rey Arnott delegaba en el cocinero la responsabilidad de racionar las provisiones. Si Nigel erraba en sus cálculos, muchos enanos perecerían de hambre. El cocinero dirigió a los enanos en la despensa, eligiendo los ingredientes con los que apañar las escasas raciones. Especias, murmuró para sí mismo. El sabor aportado por las especias compensaría, en parte, la escasez de alimento. El grupo de porteadores acababa de empezar a cargar los sacos, cuando uno de los enanos lanzó un grito de dolor. Los demás se volvieron hacia él de inmediato, y la alarma fue general al reparar en lo que había más allá de su compañero herido. Un elfo oscuro armado con una ballesta. ¡A las armas! ¡Guardias! El griterío fue en aumento, pero los enanos en la cámara no esperaron la llegada de refuerzos y se abalanzaron sobre el intruso, armados con cucharones, cazos y cualquier otro utensilio de cocina a mano. Nigel Thunderstorm se movió con rapidez, preguntándose cómo se habría colado el Drow en la despensa. ¿Por dónde habría entrado? Los túneles estaban sellados. Seguía dándole vueltas, cuando 12 elfos oscuros más se hicieron visibles, y se unieron a la pelea. Dispararon sus flechas envenenadas y desenfundaron las espadas para enfrentarse a la acometida de los enanos. Un rayo iluminó la cámara, rebotó en varias estalagmitas y abatió a 3 enanos, que se desplomaron en el suelo entre convulsiones incontrolables. Los Drow se desplazaron con rapidez, aunque sin intención de retirarse. Nigel observó que se mantenían fuera del alcance de los enanos, mientras recargaban las ballestas para contraatacar. En formación, chilló Nigel, sabiendo que los Drow aprovechaban la agresividad de los enanos para aislarlos y así abatirlos con facilidad. «Juntad las filas», insistió Nigel, llamando a los enanos por su nombre para que frenasen sus impulsos suicidas. Desde el pasadizo al otro lado de la cámara llegó el sonido de los tambores y los cuernos, y la luz de antorchas. Llegaban los refuerzos y los Drow serían masacrados. Sin embargo, su presencia allí seguía siendo un misterio. ¿Cómo habían conseguido eludir a los centinelas? ¿Y por qué atacaban la despensa? El sonido de toses y jadeos desesperados le hizo volverse a mirar hacia su derecha, y allí encontró algunas respuestas. De la pared surgía una nube verde mágica, que hacía retroceder a los enanos entre vómitos y síntomas de asfixia. Sin embargo, la atención de Nigel se centró en los grandes barriles llenos de cereales a lo largo de esa pared, sobre los que se cernía la nube tóxica. De pronto, contempló la llegada de una segunda nube que se deslizó entre las provisiones de carnes sazonadas y setas. «¡Malditos perros!», murmuró Nigel, meneando la cabeza con incredulidad. La pelea había finalizado. Los enanos miraban a su alrededor, intentando en vano localizar a los intrusos. «¡Los encontré!», gritó de pronto un enano en el otro lado de la cámara, y 2 grupos de enanos corrieron hacia él. Nigel se apresuró tras ellos. No tardaron en ver al enano que había dado la alarma, tambaleándose, con 2 flechas clavadas en la cara y el pecho abierto por el tajo de una espada Drow. Más allá, los enanos vieron a los elfos oscuros que huían por un túnel que no estaba allí hacía unos momentos. Era un pasadizo mágico, que se cerró de inmediato ante la mirada de impotencia de los enanos. Tras ellos, las toses y jadeos no cesaban, mientras las nubes tóxicas envolvían las reservas de alimentos. Las nubes ponzoñosas echaron a perder buena parte de las provisiones de la ciudadela Advar. Drizzt vio a Catibrie caminando por un amplio pasillo del piso superior de Mithril Hall. Iba a llamarla, pero se detuvo cuando reparó en la ropa que llevaba. La mujer vestía sus habituales pantalones cortos, pero no fue eso lo que llamó la atención del Drow. La fina camisa morada era del mejor tejido, con tonos cromáticos que variaban con tal viveza que, incluso bajo la pobre luz de las antorchas, destacaban la belleza de los ojos azules de Catibrie. Los faldones de la camisa le alcanzaban los muslos, aunque las mangas se cerraban por encima de los codos, dejando al descubierto las marcas mágicas que tenía Catibrie en los antebrazos. Una era el símbolo de Mistra y la otra una cabeza de unicornio, en honor a Mielikki. Drizzt pensó que era la primera vez que Catibrie mostraba en público esas marcas mágicas y se preguntó cuáles serían sus motivos para hacerlo. Pero había algo más, algo que le resultaba extraño, aunque le costó un largo momento darse cuenta de lo que era. La camisa, eso era. Y se quedó sin aliento. Hacía más de un siglo que no veía esa prenda. Había pertenecido a un gnomo llamado Jack, o Hakuli, un malvado marrullero entrenado por los ilícidos y que formaba parte del clan Karuk, una banda nómada de ogros mestizos. Drizzt había acabado con la vida de Jack el gnomo, y había reclamado su ropa como parte del botín. Y esa blusa era parte del botín. Ni el polvo, ni la grasa, ni la sangre podían manchar esa fabulosa camisa, cuya magia también parecía protegerla del paso del tiempo. Un siglo atrás, Catibrie había sido enterrada con esa camisa.
bajo las piedras del túmulo de Mithril Hall, que cubrían su cuerpo en descomposición. Drizzt notó que se le retorcían las entrañas. Catibrie llevaba puesta la camisa con la que había sido enterrada. Catibrie había visitado su propia tumba. Quiso llamarla, pero fue incapaz de proferir una sola palabra. Echó a correr hacia ella y cuando la alcanzó, su anonadado semblante expresaba todas sus dudas y temores. Catibrie lo acercó así, y su compostura se derrumbó al encontrar a alguien a quien abrazar. «Fuiste allí», musitó Drizzt. «Tenía que hacerlo. ¿Cómo pudiste? ¿Por qué no?» «Las piedras», balbuceó Drizzt. «Atrogate me ayudó. Yo estaba aquí», repuso Drizzt, apartándose de ella. «Bruenor estaba aquí. Habríamos ido contigo». «Muy seria», Catibrie negó con la cabeza. «No. No, habría soportado vuestra pena». A Atrogate no le importaba. No sabía quién era Catibrie entonces y apenas sabe quién soy hoy. Disfrutó del viaje hasta el cementerio. Incluso mereció una canción. Supongo que esa fue la parte más dura del viaje, comentó Drizzt con alegría fingida. Catibrie no pudo responder a la broma, aunque lo intentó. Abrió la boca y la cerró. Los ojos se llenaron de lágrimas. Drizzt tiró de ella con suavidad para abrazarla de nuevo. No era capaz de imaginar lo duro que debía de haber resultado para Catibrie visitar su propia tumba, contemplar su cuerpo corrupto y coger la camisa con la que había sido enterrada. ¿De dónde habría sacado las fuerzas para hacer algo así? ¿Y por qué lo habría hecho? En esta ocasión, fue ella quien rompió el abrazo, se enjugó las lágrimas y suspiró con lentitud tratando de calmarse. ¿Por qué?, preguntó Drizzt. Quería enfrentarme a la realidad. Hasta ahora era una simple idea, una imagen difusa. ¿Y la camisa? Porque me pertenece, una parte de Catibrie que me dio, mi marido. Y es mágica y poderosa, más allá de su capacidad de mantenerse inmaculada. ¿Qué has averiguado? Cuando estudié en la mansión Yedra, leí algunos textos en los que hablaban de prendas como esta camisa. Bueno, una camisa para mí, aunque para Jack el gnomo fuera una túnica. Al igual que el anillo que me regalaste, es más de lo que parece. La mayor parte de sus poderes son imperceptibles, en especial cuando la viste un mago novato, como era yo antes de la plaga de conjuros. Pero ahora, entiendo mucho mejor su naturaleza. Drizzt frunció el ceño. ¿Me estás diciendo que fuiste a la tumba solo para recuperar la túnica? En parte, reconoció ella, aunque con poca convicción. Drizzt comprendió que su objetivo principal al abrir el túmulo había sido encontrar algo tangible que diera realidad a las experiencias sobrenaturales por las que había pasado. Es un objeto que nos será útil en nuestra lucha y deshonraría a los Batliamer si renunciase a un arma así por miedo. La camisa me protegerá contra las espadas y los conjuros, sobre todo los conjuros. Y potenciará mis propios conjuros. Es posible que con ella, con esta túnica del archimago, mis bolas de fuego puedan aniquilar a un gigante antes de que éste logre matar a mi marido. Seguro que eso hace que valga la pena el precio que he tenido que pagar. ¿Qué precio? La pregunta hizo encogerse a Catibrie, porque sí que la visita a esa tumba para recuperar la fabulosa prenda de Jack el gnomo había tenido un precio. Intentó explicarse, pero Drizzt no le permitió volver sobre ello y la abrazó con fuerza para poner fin a la discusión, con la esperanza de que Catibrie superase, de una vez por todas, la terrible experiencia de visitar su propia tumba. El rey Emerus Corona de Guerra perdió el aliento a causa del viento helado, cuando traspasó la puerta secreta situada en la cara occidental de las montañas Raubin, en el 30º día del mes de martillo del año de la venganza del enano de hierro. Se encorvó y avanzó contra la fuerza de la ventisca. Era una auténtica tormenta. Había comenzado solo 2 horas antes, pero la nieve ya llegaba a las rodillas del enano. El monarca se abrió paso con decisión, a la cabeza de su ejército. La nieve no iba a detenerlos. Los desesperados enanos de Felbar llevaban tiempo esperando una ventisca como esa para que cubriera su salida al exterior a través del nuevo túnel que habían excavado y la nueva puerta que daba al Valle del Frío. Aún no había amanecido, y cuando lo hiciera, sabían que no habría mucha más luz. Entre la tormenta y el cielo oscurecido, los enanos esperaban escapar. Se dirigían al oeste. Habían cavado el túnel para llegar a ese punto en concreto. Los llevaba directamente al campamento principal de los orcos. Marchaban con las filas bien prietas para evitar perderse en la tormenta, lo que supondría una muerte segura. El rey encabezaba el grueso de la guarnición de Felbar. En la ciudadela solo había quedado el número mínimo de enanos necesario para mantener la seguridad en los túneles inferiores. Los enanos atravesaban el espeso manto de nieve con determinación. Algo más adelante, a escasos 100 metros de la salida de la montaña, aunque la ventisca ya la había ocultado, vislumbraron los primeros fuegos del campamento enemigo. Los únicos rugidos que quiero oír a partir de ahora son de rabia. Acallad los de vuestros estómagos vacíos.
clamó el rey Emerus, moviéndose entre las filas de sus guerreros. Recordad a los que dependen de nosotros. Tenemos muchas bocas y poca comida. Pensad en eso y arriba los ánimos, muchachos y muchachas. Añadió al pasar al lado de Puño y Furia, las hermanas Feyamer, tan ansiosas como siempre por entrar en combate. Caerán menos aquí fuera que si nos quedarnos esperado dentro. Les recordó el rey Emerus. Y mejor morir luchando que en la cama. Alzó la voz y animó a sus guerreros a que repitiera su última frase a lo largo de toda la formación. «Es la hora, muchachos», aulló Emerus. 100 pasos más y nuestros enemigos probaran el acero de Felbar. Y cargaron con todas sus fuerzas, respondiendo a los aullidos del viento con los suyos y pateando la nieve con furia. Entre los bramidos de esa ventisca, en esa oscuridad, los orcos distinguieron un rugido más fuerte y una oscuridad más sólida. Cuando la carga de las legiones de Felbar alcanzó el campamento orco, matando a los centinelas que se acurrucaban en sus pieles, centinelas que apenas advirtieron la llegada del ejército enemigo en medio de la terrible ventisca. Alguno consiguió lanzar un grito de alarma, aunque la mayoría apenas profirió un gañido de sorpresa antes de ser masacrados por los enanos. Las hachas talaron los palos de sujeción de las tiendas, las espadas atravesaron las lonas y las pesadas botas pisotearon todo lo que se movía. Los orcos y los goblins cayeron por docenas, por centenas, antes de que algún tipo de defensa organizada se alzara contra el feroz ataque, y aún así, poco pudieron hacer contra la sed de sangre del enloquecido ejército. En el este sobre las Raubin, el sol inició su ascenso y el corazón del rey Emerus se llenó de esperanza cuando miró el suelo empapado de sangre a su alrededor. Mientras la nieve caía sobre los cadáveres amontonados, la inmensa mayoría de ellos de orcos y goblins. Pero esa esperanza se desvaneció con rapidez cuando reparó en que apenas habían traspasado el perímetro del enorme campamento. Frente a ellos, los orcos cerraban filas y por detrás se alzaban los gigantes de las escarcha con enormes rocas listas para ser lanzadas. «¡Lucha!», chilló Emerus. Dain el Mellado y el clérigo Glaive se unieron a sus gritos. Las legiones de Felbar rugieron y cargaron con fuerzas renovadas. Sin embargo, lo que había comenzado como una matanza, se había convertido en una batalla. Las primeras filas de escuderos se habían roto y las salvajes refriegas se multiplicaron por todas partes. A los gigantes les preocupaban muy poco sus aliados orcos, y arrojaban las rocas corazón de la lucha, acabando con amigos enemigos. La ventisca impedía distinguir al aliado del adversario, y en más de una ocasión el rey Emerus lanzó estocadas con su poderosa espada, rezando para que la sombra ante él fuese la de un goblinoide y no de uno de los suyos. Ese enfrentamiento sería conocido para siempre como la batalla invernal, y se desarrolló durante la mayor ventisca de la gélida estación, en el Valle del Frío, a escasos 3 kilómetros de la laguna donde había muerto el rey Brom de Advar. 3000 goblinoides cayeron ese día, orcos en su inmensa mayoría, y una veintena de gigantes murieron con ellos. Pero no fue suficiente. El sabio rey Emerus lo advirtió de inmediato durante los primeros enfrentamientos salvajes de la batalla campal, cuando se hallaban casi en el centro del campamento de los orcos. El viento y la nieve, los orcos y los goblins, y los condenados gigantes, a los que no afectaba la ventisca, acabaron por detener la carga de los enanos, y ni siquiera la enorme fuerza de 7 de las 10 mejores legiones del rey Emerus, casi 3000 enanos curtidos en la batalla, fue capaz de seguir hacia adelante. «Sigamos presionando, mi rey», imploró Dain el Mellado al anciano rey. «Los enviaremos al reino de los muertos. Y ahí acabaremos nosotros también», musitó Emerus. Sin embargo, a pesar del inminente desastre, a pesar de que su instinto le decía que no podían ganar, el rey Emerus estuvo a punto de atender a la súplica de Dain el Mellado y seguir cargando contra el muro enemigo. En la ciudadela aguardaba el resto de enanos de Felbar, hambrientos y atrapados en los túneles. Esa era su única oportunidad de romper cerco. Tenían que salir de allí, llegar al bosque refulgente y desde allí, encaminarse hacia el oeste, a Mithril Hall, o al norte, hacia Advar. Pero no podían. Al igual que las huestes de Mithril Hall un mes antes, los enanos de Felbar lo único que tenían delante era una muerte cierta. Y detrás solo les esperaba el hambre. Aunque no estaban solos, se recordó el rey Emerus. Esa no era su única oportunidad, la última batalla desesperada. Mithril Hall seguía en pie, y también Advar. Y era posible que del sur llegasen refuerzos, de Leverlund o Luna Plateada. «A casa», ordenó a Dain el Mellado y al clérigo Glaive. «¿Mi rey?», preguntó Dain el Mellado, sorprendido, pero el clérigo Glaive estaba asintiendo. Las filas de los enanos retrocedieron hacia el este, hacia el pie de las montañas donde se abría la nueva entrada, el segundo portal de runas que los enanos de Felbar habían excavado y los clérigos de Felbar habían encantado. Consiguieron traspasar el portal,
muchos tambaleantes, tropezando, y con heridas sangrantes. El último grupo en abandonar el campo de batalla fue la corte del propio rey Emerus, con Dain el Mellado, el clérigo Glaive, Puño y Furia, quienes añadieron a su larga lista de víctimas a 2 orcos empeñados en perseguir a Emerus. Los enanos entraron al túnel, y cuando los orcos y los gigantes vieron la entrada abierta ante ellos, se lanzaron a por sus odiados enemigos. No comprendían el poder de los portales de runas de los enanos. Los orcos y los gigantes apenas pudieron dar 5 pasos en el interior del portal, con Emerus y los suyos a pocos metros de distancia, cuando explotó el primer glifo. El umbral se llenó de fuego y rayos, que abatieron tanto a los orcos como a los gigantes. Una nueva oleada de monstruos se empeñó en la persecución, y entraron pisando los cadáveres de los suyos. Los últimos glifos, los encargados de cerrar las pesadas puertas pétreas, se activaron, aplastando orcos y echando hacia atrás a gigantes con facilidad. Una gran barra de hierro las arrancó y bloqueó el acceso a la ventisca y los monstruos. Pero unos 40 orcos quedaron atrapados en el lado de los enanos. El rey Emerus se volvió y su espada asestó el primer golpe de la última masacre del día.